Ok, pues gracias primero a todos por venir. Sé que no es lo mismo atender online que ir en persona a un sitio y demás. Uno puede estar acostumbrado así, me pongo de podcast un meeting o algo atendéis, pero muy diferente estar aquí y venir físicamente y al menos atender, al menos a las sesiones que tenemos. Gracias a InnoIT sobre todo por hostear este evento y bueno, nada más. Empezamos con la sesión de hoy que está todo primero en inglés. Cualquier cosa que no, entiendo que entenderéis inglés todos, pero bueno, por si acaso. Si me sale algo en inglés, perdonad, estoy acostumbrado en inglés y ya me veréis corregirme al momento. Y bueno, detección de amenazas, suena raro. Threat, amenazas, detección, bueno, multicloud, detección de amenazas multicloud con Falco, una tecnología open source, y AWS Security Hub, CSPM, que es un servicio de AWS. No me lío más. ¿Quién soy yo? Soy Dan Belmonte y con ese pedazo de título que tengo que es infumable, la verdad. Básicamente trabajo con partners, con los más importantes, pues son estratégicos, y hago de Solutions Architect, que significa que hago investigación de qué hacen nuestros partners, sean, por ejemplo, Red Hat, sean AWS, Google, Azure, cómo se puede integrar SysDic, que lo conoceréis a lo mejor como monitorización, pero está más centrado en ciberseguridad, en seguridad en sí, y pues ver qué nos pueden aportar y qué podemos aportar. Ejemplo, qué puede aportar AWS a nuestra seguridad que nosotros no hacemos, o al revés, qué podemos aportar a AWS que nosotros no tengamos, ¿no? O al revés. Dicho esto, pasando a la agenda, intentaré ser corto en la parte de seguridad, no quiero aburriros, sinceramente, pero haremos un one-on-one, ¿no? Un básicos de qué es Runtime Security, luego qué es Falco, que es lo que más me interesa a mí de todo, sinceramente, como proyecto. Luego la solución o automatización que he realizado básicamente para desplegar Falco en un entorno AWS básicamente y con este Security Hub CSPM. Y por último, una demostración simplemente de cómo funciona en live demo, de cómo realmente, por ejemplo, si intentáis entrar en un contenedor, cómo Falco, que es la herramienta de runtime, detectaría el evento a nivel de syscall. Y lo veríamos en este caso en Security Hub, que es un dashboard, ¿vale? Donde se centralizan todos los findings, en este caso. Empezando con el Runtime Security. Rápidamente, porque esta slide parece del año 80, pero bueno, no pasa nada. La AI hace a veces unas cosas muy raras. Hay normalmente tres áreas en ciberseguridad. Voy a ir al revés. VM o VM, de manejo de vulnerabilidades, es lo típico que, sí, este paquete tiene una vulnerabilidad en esta librería y es el CVE, bla, 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 bla. Esto lo habéis visto, supongo, muchas veces en developers y que, bueno, evidentemente hay que solucionarlas. Pues esta es una parte bastante importante, pero no es la que me voy a enfocar yo. Pero como podéis ver, es nuevamente inventaríais el software, escaneo este paquete, veo que también tiene esta librería tiene una vulnerabilidad, pues tienes que intentar solucionarla, al menos que esté aceptada por dirección, etc., y sea algo aceptable, ¿vale? Eso cada empresa es diferente. ¿Qué es lo típico? Se parchea la vulnerabilidad y solucionado. La otra parte es la de medio, la de CSPM, que es postura. Esto lo habéis visto más en regulaciones, en plan, tengo que cumplir la PCI DSS o tengo que cumplir HIPAA o lo que sea, regulaciones. Significa, un recurso tiene que tener un valor X. Ejemplo, no voy a tener expuesto mi clúster de Kubernetes, el API endpoint, no lo voy a tener expuesto público. ¿Por qué? Pues mira, uno, te pueden atacar, te pueden hacer dedos, te pueden intentar hacer fuerza bruta, etcétera. Pues esto, por ejemplo, sería postura. Valor igual a algo. En regulaciones normalmente significa, pues, todos estos componentes tienen que pasar X, Y, Z, y si la pasas, pues, una regulación pasada, un estándar. Y lo que nos vamos a enfocar es la seguridad, en castellano es tiempo en ejecución, runtime, extraño es, que es mirar procesos activos, ¿no? Lo que está realmente corriendo en el cómputo, sea en containers, host, en el cloud que hay, APIs, se están haciendo llamadas en servicios, pues eso también se mira, no solo es todo lo que sea cómputo como tal, ¿no? Lo que pasa es que en el cloud tenemos la desventaja de que no podemos verlo tan directamente como lo que podemos entrar directamente en un host o un container y ver directamente qué procesos están corriendo, ¿no? Pues es lo que intentaremos hablar más en este caso, el Runtime Security. Así sin mucho de esto, ¿qué es lo que más lo diferencia? Pues uno, en comportamiento, ¿no? Una cosa es tener checks estáticos dice, mira, esto es tú puedes tener, por ejemplo, infraestructura como código que te diga, mira, he desplegado esto y parece que realmente por ejemplo, una EC2, una instancia EC2 de AWS, una máquina virtual,
pone que no tiene ninguna vulnerabilidad, por ejemplo, ¿vale? El sistema operativo está bien. Pero una cosa es lo que ves luego dentro. Mira, pues alguien está corriendo este proceso, un CryptoMiner, me lo invento, y resulta que, pues que evidentemente con un static check, ¿no? Con algo estático no lo puedes ver. ¿Y qué es lo que más lo diferencia sobre todo con otras cosas? Pues son cosas, con el runtime tienes que estar esperando que no puedes esperar algo porque simplemente intenta detectar lo que los típicos zero days, ¿no? Las cosas inesperadas. Ejemplo es el querido Log4j o Log4j, Dios mío, qué claro es decirlo, que fue en 2013, flipa, me parece mentira, pero se utilizó en 2021 a finales y se arregló por el 2022, pero creo que fue en 2021 igualmente. 2022. Ejemplo de, mira, alguien ha introducido esta feature en Log4j, todo el mundo utiliza como logger, que es un logger en Java, por cierto, pero hasta que alguien no se dedicó a, mira, hay un exploit, voy a utilizarlo, pues no se reportó y realmente no se arregló hasta 9 años más tarde, por ejemplo. Así que básicamente Runtime Security tenéis que tener en cuenta qué es lo que esperáis. Pues no tenéis que intentar esperar nada, tenéis que intentar detectar patrones de en plan, pues si alguien está intentando hacerme dedos en mi entorno público, en mi endpoint público, a lo mejor está intentando hacer algo. Por ejemplo, que está intentando acceder con una cuenta en concreto, o por ejemplo, no está al revés, perdón. ¿Que está intentando con una cuenta sin MFA? Pues a lo mejor alguien ha liquidado sin crear un secreto. Y lo que os decía antes, no tiene que ver solo con host o containers, también puede ser en serverless, ¿no? Funciones que lanzáis, duran X milisegundos y luego se acaban y ahí no tenéis ningún tipo de control. En plan, ¿qué ha pasado durante esa ejecución de ejemplo de Python, por ejemplo, ¿no? Ya ha durado medio segundo y ha hecho algo. Si no tenéis runtime, en ese caso no tenéis ese control de qué ha pasado, a qué ha llamado esa función, pues estáis totalmente perdidos. Cloud Service es identidad y GitHub también incluye. Cloud Service, lo que decía, todas las llamadas de API, si este servicio de cloud llama a este otro servicio, pues por ejemplo, si entráis en una EC2 y estáis intentando listar los roles, pues eso es una API call que vais a hacer, una llamada de API. Pero luego, por ejemplo, si está intentando listar los usuarios, mira a ver qué permisos tiene ese usuario. Si tienes permisos para hacer eso, eso son todo llamadas y son cosas que con Runtime Security se puede detectar. Y pone GitHub específicamente aquí, pero podría ser cualquier contenedor, pero por ejemplo, registro de contenedores sería cuando alguien sube algo a un repositorio, ¿no? Ejemplo sería, si subís un secreto, obviamente, hoy en día GitHub ya tiene estos controles, hace runtime, y cuando alguien sube un secreto te dice, hey, has subido algo que posiblemente es peligroso, ¿no? Esto. Cosas que son muy normales. Hey, he creado un deployment y este container resulta que tiene privilege true, que significa evidentemente que corre como root. Pues cosa a tener en cuenta, ¿no? Puede ser una posible amenaza, no quiere decir que lo sea, puede ser. Hablando de identidad, ¿no? Si alguien intenta acceder a la consola sin MFA, cosa que hoy en día esto está solucionado, si no recuerdo mal, por AWS y todas las cuentas tienen que tener MFA. O las de root, perdón, solo. Lo mismo con si alguien intenta hacer un D2 o fuerza bruta. Básicamente, por ejemplo, si tú detectas que han hecho X llamadas en menos de 5 minutos o en un minuto, o lo que consideréis, pues puede considerarse una amenaza. Todo esto siempre son patrones, análisis de lo que está pasando, lo tienes que saber analizar y luego gestionar y customizar a vuestro caso de uso. Realmente, a veces esto puede ser normal o no. Ejemplo, Cloudflare estará hasta las narices de tener too many failed MFA in the last 5 minutes, ¿no? Por ejemplo, los 5 minutos te ves hasta las narices y sobre todo con el outage hace poco. Pero, por decir, ¿no? Son cosas que cada empresa es diferente. Cosas que no son tan obvias, pero, ostras, si alguien ha entrado ya en mi host, no tengo ni idea, por ejemplo, en mi servidor de LDAP, y está intentando descargar un fichero que tiene una vulnerabilidad, ¿no? Pues algo a tener en cuenta, ¿no? Porque si yo sé que, por ejemplo, puedo descargar este fichero de Java y esto puede explotar una vulnerabilidad para luego hacer X, pues son cosas que, por ejemplo, nosotros en Sysdig lo hemos visto perfectamente para ejecutar un ataque muchísimo mayor del que no podías pensar en el momento, ¿no? Pero explotando en qué, uno, que ha entrado ya en ese servidor, dos, si ese servidor tiene acceso a internet, perfecto, pues voy a aprovechar esa vulnerabilidad, descargo y desde ahí puedo saltar a otros sitios. Y luego, por ejemplo, esto es más obvio, pero obviamente haciendo sudo edit, ¿no? en un container, eso es un container que no parezca, pues obviamente ganar root access en un container equivale pues tener acceso al host en este caso, ¿no? Son cosas que tenemos que poder mirar. Y todo esto me lleva a Falco, que es un proyecto open source, ¿vale? Que es el que hablaremos de Runtime Security. Es
En mi caso yo considero siempre el de factor estándar de Runtime Security, porque es capaz de hacer detección de amenazas, detección de amenazas, ya sea en Kubernetes, containers, host o en el cloud. Cloud siendo API calls, por ejemplo, ¿no? Como comentaba antes. Fue donado, sí, el año pasado, hace un año, más de un año, casi 2 años en este caso ya, que estamos en noviembre finales, y es bastante utilizado pues, por grandes empresas, ¿vale? Empresas utilizan Falco, por ejemplo, que veréis cómo más o menos funciona luego, y tienen una cosa llamada reglas que son totalmente customizables y a la vez quiere decir que son tremendamente complejas y cada persona tiene y cada empresa tiene que gestionarlas a su caso de uso. Realmente es bastante complicado, ¿eh? La verdad, lo veréis en un rato. ¿Cómo funciona así a grosso modo? Falco tiene una cosa llamada plugins o plugins, el cual es, pues tiene plugins de Okta, de AWS CloudTrail, que es básicamente un servicio de logs. De GitHub, por ejemplo, es capaz de coger estas sus diferentes orígenes y a través de las reglas que tiene, ejemplo, alguien ha creado un container con privilege true, ¿no? Que significa que tiene acceso privilegiado. Pues Falco diría, hey, esto coincide con la regla que yo tengo, que si alguien levanta un container con este patrón, es una actividad sospechosa. Lanza un evento. Y un evento sería una alerta, como este tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que alguien ha lanzado una shell, ha levantado una shell en un container, ¿no? Y podemos ver que nos da el usuario, UID, ¿qué más nos da? El tipo de shell, ¿no? Que es bash, hasta el PID, hasta la imagen, que es Ubuntu. Y luego vemos que 33 segundos después utiliza Netcat, ¿no? Alguien está corriendo Netcat. ¿Es lícito? Pues depende de quién esté utilizando. Lo mejor es de test. No sabemos. Eso depende como todo. Siempre hay que saber customizar esto, ¿no? Si tú lo instalas por defecto Falco en open source, te da X reglas, siempre que hay tunearlo, personalizarlo a cada empresa, a cada caso de uso. Y así es como lo que funciona Falco, ¿no? Que simplemente tú puedes definir lo que se llama la regla, esta es la syntax más o menos. Tú defines, la regla se llama terminal shell in container, le das una descripción, pues, lógicamente para luego gestionarla, si no es un poco complicado. Y aquí están las condiciones, que es donde entra la complejidad. Aquí en condiciones, estos son procesos que Falco puede detectar, son syscalls, ¿vale? Llamadas sistema. Y aquí se pueden crear macros, listas para juntar más de un evento, ¿vale? Y puede complicarse mucho. Y este output es el que habéis visto parecido a, bueno, es clavado al de notice, ¿vale? Que es una información. Se pueden ordenar por criticalidad o por prioridad, ¿no? Si es información, warning, como igual que cuando tenemos un programa. Y le podemos añadir toda la información que queramos. En este caso, por defecto, viene el usuario, el UID, el shell, si tiene un proceso padre, etcétera, ¿no? Esa es la gracia que nos da Falco con la customización de las reglas que se puede hacer. Y lo he dicho, para todo esto da para una charla literalmente de reglas, cosa que no voy a hacer evidentemente, pero que sepáis que es altamente customizable y es la gracia de Falco. Y porque también es open source también. Por defecto tiene más o menos 27, 28 reglas, como estas que veis aquí, ¿no? Pues si alguien levanta una shell, si alguien modifica un binario, si hay un container drift, por ejemplo, en plan, si tú despliegas un container específicamente con unos binarios y alguien ha entrado y lo ha modificado, eso también se queda registrado, ¿no? Porque no coincide lo que tú has declarado, ¿no? En plan, oye, tendría que haber este binario, pues esto es diferente a lo que hay, por ejemplo. Y ahora entraré un poco más en detalle, quizás mucho, y si no, ya me podéis bombardear luego al final, sobre arquitectura. ¿Cómo funciona y por qué Falco considero que es de lo mejor que hay? Porque va a lo más bajo del kernel, básicamente, y va a mirar las syscalls. Las syscalls, o llamadas de sistema, lo defino siempre como la API entre el espacio de usuario y el kernel, y el espacio del kernel, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que esté intentando hacer en el kernel va a intentar siempre, va a hacer siempre una syscall en este caso. Ejemplo, voy a entrar en un contenedor, no voy a contar la parte de contenedor porque es más compleja, y voy a hacer un cat /etc/shadow, ¿vale? Sospechoso, ¿no? Eso significa, voy a hacer un open, entre paréntesis, y voy a voy a ejecutar un programa, voy a hacer ¿cómo era? Era XQVE. XQVE es una syscall en concreta, es el nombre, no falta. Luego haría otro open que sería llamar al fichero etc/shadow. Todo eso cada una es una syscall aquí, ¿vale? Y aquí que veis kernel module y BPF proof, ¿vale? Esto es la parte en la que Falco no tiene acceso. Falco, como podéis ver aquí, corre en el user space del kernel. Y esta parte de aquí en el kernel space corre, o puedes correr como un módulo de kernel o como una IBPF proof.
Hoy en día, por versatilidad y funcionalidad, se utiliza más eBPF, perdón. Y básicamente, cuando hay una syscall, se escribe un evento, esto se llama un ring buffer, yo pensaría como la cadena de sushi de eventos, ¿no? Que vienen, pues lo mismo viene con los eventos. Falco lo que hace es, oh, mira, algo nuevo, lo leo, y luego hace todo esto aquí abajo que te pone 4 puntos, antes de considerar si la alerta la tengo que enviar o no. Dice, State Engine, vale, este evento que ha venido, ¿de qué es? ¿De qué host? ¿De qué container? ¿Qué usuario está haciendo? Lo parsea, porque realmente la syscall no es tan bonito como hemos visto antes ahí con el output que hemos visto. Es un string que, bueno, no está nada parseado, ¿no? Entonces lo parsea. Lo enriquece, ¿con qué? Con lo que quieras. En este caso lo puedes parsear tanto como quiero el usuario, quiero el container, quiero el proceso padre, quiero saber qué host, quiero saber todo lo que te pueda dar Falco a nivel de syscall, pues te lo dará. Y por último, lo más importante es, si de verdad, porque puedes tener 1000 syscalls, pero si no coincide con ninguna regla, ¿no? La última parte, pues no genera ninguna alerta. No tendremos lo que teníamos anteriormente, esto no saldrá, evidentemente. Puedes tener miles de syscalls, bueno, decenas de miles, de hecho, cada vez que se ejecuta algo, pero si no coincide, pues aquí es donde tienes que tunearlo y configurarlo al máximo porque puedes tener muchísimo ruido si no consigues hacer esto. ¿Cómo funciona un poco más? ¿Cómo suele funcionar un poco más en compañías o en producción? Se suelen tener muchos plugins, ¿vale? Para Falcon, cada uno depende de dónde venga, ¿no? SysCloudTrail, que es lo que hemos dicho, los logs de AWS, para detectar, sobre todo API calls, ¿no? Todo lo que está en el cloud no tienes acceso, no puedes tirar a un agente, no puedes decir, voy a instalar un container, no. Entonces, con Okta, por ejemplo, también para identidad, pues mira, este usuario ha intentado acceder desde una IP, que no es realmente la suya desde los últimos 30 días, aquí hay algo sospechoso. GitHub, lo que os comentaba de secretos, secretos credenciales y cosas parecidas. Entonces, como podéis ver, tienes Falco como syscalls, como detectar algo que es la naturaleza suya, ¿no? Leer esas llamadas al sistema, que es lo más profundo que hay, más otra cosa, ¿no? Plugins de Kubernetes significa los el KHS audit, los logs de audit de Kubernetes, ¿no? Que indican cada llamada que se ha hecho en el API de Kubernetes. En plan, alguien ha eliminado un namespace X, alguien ha creado un secreto en este namespace. Son cosas que quedan registradas, si lo tienes habilitado, en Kubernetes. Pues son estas cosas que quedan. Y luego esto que parece la mascota de Go, el Falco Sidekick, es básicamente un forwarder, ¿vale? Fluentbit, puede decir, que puedes enviar a varios destinos. Slack, ¿qué son estos? Usuarios Elastic, etc. Eso tiene relevancia para lo que os mostraré luego, que en este caso, en vez de enviarlo a todos estos, lo voy a enviar a un servicio de AWS, pero para que aparezca simplemente allí y lo puedas ver bonito. Falco Sidekick también tiene su propia UI, pero es un poco más tediosa, entonces, bueno, en este caso la solución y la presentación viene de AWS, ¿vale? Como podría ser en cualquier otra herramienta, ¿vale? De visualización, no tiene por qué ser de esto, tiene por ser exactamente esa. Y dicho esto, pues lo que comentaba, mencionaré ahora brevemente lo que es este rojo de AWS Security Hub, ¿vale? Que es básicamente, a grosso modo, un agregador de findings, que findings es raro, de eventos, ¿vale? Que posiblemente son amenazas. Posiblemente, no se sabe, lo de siempre. A lo mejor no lo tienes bien configurado y tienes ahí una basura, posiblemente. Y básicamente te mostrará, oye, mira, esto será muy parecido a lo que hemos visto con el log, pero más bonito, una UI, también lo puedes mirar lo puedes mirar por API también y demás, pero básicamente tienes un dashboard, ¿no? Un panel central donde ves todas las herramientas. La gracia es, tienes Falco desplegado en muchos clusters, containers o host, envías todos los logs a un sitio centralizado, ¿vale? Y de allí puedes luego filtrar y accionar lo que quieres hacer, ¿vale? Por ejemplo, en este caso puedes automatizar con AWS, pero no es una cosa que vamos a profundizar aquí, ¿vale? Esto puedes hacer con lo que quieras en Security Hub con los servicios de AWS en este caso. El objetivo, a grosso modo, gracias a esta fantástica imagen, utilizar Falco desplegado en containers, en este caso en EKS, en clusters de EKS, que coja todas estas syscalls configuradas a nuestro modo de uso, al que queramos, y enviarlos allí, ¿vale? Eso es a grosso modo, es lo que he realizado simplemente. ¿Y cómo está hecho así esto, básicamente? No está al revés, vaya, bueno. ¿Por qué lo he hecho esto? A grosso modo, o sea, otra vez a grosso modo, quiero para decirlo. La simplicidad tengo algo que es, ya lo veréis, en CloudFormation, no lo mejor del mundo, una plantilla en la cual desplegas y le dices, quiero un clúster, quiero que despliegues Falco, y por detrás
que luego os enseño un poco más de detalle, montará, oye, pues mira, voy a enviárselo a este storage que es el CloudWatch. Luego tengo una función que leerá estos logs que ha enviado Falco, lo cogerá estos logs y se los parseará, los pondrá bien para que los detecte Security Hub, ¿no? Eso es lo que más o menos hace. Por complementar a Security Hub, ¿por qué? Porque Security Hub me parece muy bien, un servicio AWS tiene muchos y si queréis pagar, pues bienvenidos son ellos, para ellos. Falco tiene algo que no tiene Security Hub, y es básicamente tiene agentes, sí que tiene agentes AWS, pero no creo que sean tan buenos como de Falco, por básicamente la customización de las reglas que os decía antes, ¿no? Eso es algo que no hay nada open source que no sea Falco ahora mismo, y es la mayor ventaja que tiene para completar, en este caso, Security Hub. ¿Se integra fácil? Pues ¿por qué? Porque ya está en AWS. Tú envías los findings y luego, mira, pues quiero inspeccionarlo con algo, pues lo puedes hacer, ¿no? Quiero, yo qué sé, quiero enviarlo a un SIEM, quiero enviarlo a lo que quiera, ¿no? Pues puedes automatizar, investigar eso, lo que sea. Enviarlo Slack, da igual. Y último, pues la gracia de hacer esta solución era es porque es un proyecto open source que es Falco y incrementar, ¿no?, esa disponibilidad, llegar más al alcance de Falco, que es lo que, para mí personalmente, es lo que me interesa por ser algo open source y por contribuir. ¿Cómo funciona? Y aquí hay muchísimo escondido. Rápidamente o simplemente. El punto 1, contando que está desplegado mágicamente, ¿vale? Con CloudFormation Template, algo que no recomiendo, pero bueno. Desplegas en un clúster Falco y Falco Sidekick, importante. Falco Sidekick solo envía, no hace nada más. Falco dice, uy, hay una alerta que coincide con las reglas que os enseñé antes. Punto 1, se lo envía a Falco Sidekick. Falco Sidekick es un servicio, dice, vale, me ha llegado algo, se lo envía a CloudWatch. Evidentemente está autenticado, no puedes enviar lo que quieras a CloudWatch, a lo que quieras. No puedes enviarlo. Esto es un EKS, pero lo puedes hacer con GKE, con AZKS, con lo que sea, con OpenShift. Lo puedes hacer con lo que quieras, tienes que autenticar de alguna manera. No vas a enviar basura, digamos, a CloudWatch. CloudWatch, que es el servicio para el recordatorio que guarda logs, lo que hace es, mira, si me llega algo, perdón, con este filtro tiene en concreto Falco Sidekick lo envía a un /logs/falco con un nombre específico. Si lo envían a este path exactamente, ¿no? Este camino, path, sí. Voy a triggerar esta lambda. Y realmente la que hace más trabajo aquí es la lambda, la función en Python, que lo que hace es cojo esos logs nuevos que han llegado y los voy a enriquecerlos con lo que me ha dado, con lo que tengo en los logs. Si no tengo información, voy a coger la AWS y voy a hacer varias API calls para decir, mira, esto resulta que tengo un container, ¿vale? Pero ¿en qué host está? Pues voy a coger la instancia C2 y voy a decir, mira, pues ese es C2 en concreto. Le voy a coger la IP, etcétera. Y va a enriquecer tanto con lo que me ha dado Falco con lo que pueda coger la AWS, que es limitado. Y básicamente hará un proceso por cada llamada, por cada log que haya nuevo, lo procesará y lo generará, lo formalizará en una cosa llamada ASF, que es, ¿cómo era? Amazon Service, no me acuerdo, el formato específico de Amazon, perdonad, que acepta AWS Security Hub y lo mostrará más o menos como podéis ver, más o menos como lo podéis ver aquí, ¿no? Que luego lo enseñaré en más detalle. Pues mira, alguien ha hecho aquí, no sé si se ve, ha lanzado una Shell Untrusted. ¿Qué significa una Shell Untrusted? A mirar en el detalle, porque esto es básicamente un overview de lo que es, no te indica el detalle. Se han encontrado unas AWS Credentials, pues alguien ha pusheado algo que no debe y se ha encontrado este finding porque ha coincidido con la regla, ¿no? Y eso es lo que básicamente cómo funciona por la solución, ¿vale? Que hemos realizado. Y dicho esto, voy a intentar a ver si puedo hacer tipo así, yo creo que sí. Os voy a enseñar más o menos cómo funciona, ¿vale? Genial. Así es como se ve el Security Hub, ¿vale? Excelente, lo he pensado. Déjame que castee otra vez. Lo tengo. Creo que como es otra ventana diferente, supongo que... Pues nada, haremos un cambio de ventanas. Stop. Ahora no veréis nada, supongo. Perfecto. Y Open Space. Y ahora sí, espero. Pregunta, ¿se verá la terminal? No, ¿ves? Esto es lo que he pensado yo, no se verá. Bueno, pues nada, tendréis que imaginar. No. No se verá terminal, pero bueno, ahora veremos cómo... Bueno, Security Hub, lo que os decía.
¿cómo es algo que no es hecho por Falco, que no está hecho por mí, digamos? Si me voy a Company Name y vamos a AWS, solo hay uno, genial. Así son en AWS normal y corriente los que vienen por defecto, ¿no? Pero evidentemente yo he generado bastantes. Si quitamos AWS. Ay, no quiero filtros. Adiós, filtros. Bueno, pues nada. Venga. Vale, aquí tenéis varios findings, varios eventos que se han encontrado, ¿no? en diferentes clusters, ¿no? Aquí veis un chorro de texto, ¿no? Un string bastante largo. Te dice lo que ha pasado. Esto es exactamente. Es que, claro, no puedo ir la terminal. Esto sin la terminal, complicado es la verdad, no. No se puede mostrar, claro. Senior devices, ¿qué va? Es que es como compartes desde Chrome, ¿sabes? Es diferente, claro. La terminal no forma parte de Google Chrome, es la pena. Y no hay manera de... A ver. Ah, mira, perdonad. Hay aquí un cast screen. A ver si se ve ahora. No, nos mintió. Cast. Espera, para un momento. Voy a mirar si de verdad funciona casteando la pantalla entera. Si de verdad funciona. No, ¿verdad? No. Es que lo que quería mostraros es cómo accediendo a un container, bueno, a diferentes clusters, como ejecutando, pues me levanto en un container, me entro dentro de un container y hago un cat barra etc barra shadow. ¿Cómo se muestra luego aquí dentro que se verían pues en CloudWatch, perdón, aquí cómo se verían realmente los eventos, ¿no? O sea, imaginad por un momento que de verdad he accedido y he llegado a un... ¿Se muestra esto? ¿Por qué? Pues si no estoy mostrando... Oh, qué bien. No está actualizado, ¿no? ¿Por qué no? No. Qué bien. Cast screen. Me ha decidido fallar, excelente. Perdonad. Se ha quedado... No, sigue mostrando lo mismo. Bueno, nada, me enfocaré, lo haré, va a ser un poco rollo. Bueno, mira, voy a hacer solo una pestaña y guiarme desde ahí, porque no puedo hacer tampoco más. Vale, haremos así. Y se debería ver al menos la pestaña. Vale, hago algo. Entro en un contenedor. Cosa que no podéis ver, pero lo imagináis si pensáis que sí. Me voy al log group, que es básicamente el path que le he dicho. En este caso, por ejemplo, le he dicho que a Falco le he dicho, bueno, a Falco Sidekick, que es la, si recordáis, es la mascota de Go, pero con alas. Cada vez que reciba un evento va a ir aquí. ¿No? Va a ser así de claro. Va a ir aquí al log stream, voy aquí y pues aquí realmente lo que veis, si esto me lo permite hacer más grande, porque la verdad es que no es muy bueno. Fijaos, un montón de eventos, ¿no? Pues que he generado yo anteriormente, evidentemente, ¿no? Y aquí tenéis todo el output que me ha lanzado Falco. Esto está por defecto, ¿vale? No he tocado nada de nada. Y te da, pues, un mogollón de contexto, ¿no? La imagen del repositorio de donde se ha descargado, cómo es el timestamp, por ejemplo, que esto no se muestra así, evidentemente. ¿Cuál es el namespace y cuál es el pot, etc, etc, ¿no? ¿Veis el detalle que te da? Pues a lo más bajo que te puede dar, no te puede dar otra cosa más. Te da username, el root en este caso, UID, y esta tiene diferentes tags que Falco pone por defecto. ¿Todo esto cómo se traduce? Estos cada vez que por cada evento ha llegado, ¿vale? Para hacerlo en tiempo real lo máximo posible, hay una función lambda que no tenía que haber ido aquí, CloudWatch, aquí. Hay una función lambda que está aquí, está de normalizer, la cual
va procesando cada evento que va llegando y lo envía a este de aquí, al querido Security Hub CSPM, ¿vale? Pues, por ejemplo, ver que cada uno, bueno, esto simplemente para saber cómo va, pero ponía, por ejemplo, en el procesado este finding que se llama así el finding, ¿vale? Que es el nombre del título de la regla. Voy a enviar uno. ¿Podrías enviar unos cuantos más para no hacer tantas API calls? Sí. ¿Por qué lo hago así? Uno, porque sigue siendo igual de barato enviar uno que enviar 50. Y dos, porque lo quiero en tiempo real. Yo sí quiero pasar que si pasa algo, quiero saberlo al momento, no quiero saberlo en 10 segundos. 10 segundos puede ser mucho o poco. Depende de la empresa, obviamente, ¿no? Pues básicamente procesa el evento, lo normaliza, ¿no? Y finalmente lo envía en el formato, el ASFF, que necesita Security Hub. La lambda no lo voy a enseñar porque va a ser aburrido, pero no puedo enseñar la terminal aquí, porque es lo más... Y bueno, y finalmente lo veríais como ya lo habéis visto al principio, ¿no? Que es exactamente así. Y por ejemplo, si veamos este de contactar el Cage API Server, esto es todo exactamente igual a lo que hay en el evento de Falco cambiar de regla. De recursos, pues podéis ver, me ha pillado el ARN, por ejemplo, cosa que no da por defecto AWS. Falco solo sabe, por ejemplo, este ARN no lo sabe Falco, porque esto es una instancia, es un EC2, algo de AWS. Con lo que he hecho con la función es, oye, si tiene esta IP privada, mira a ver qué IPs hay en EC2, en esta región específica, y hace un match, hace una coincidencia. Si coincide, vale, pues mira, quiero que me des la subnet, quiero que me digas cuándo se ha lanzado, etc., ¿no? Son cosas que Falco no puede saber, solo puede saber que está en un... Para él, un contenedor con un host, entre comillas, es lo mismo, no puede saber a nivel de cloud lo que hay detrás, ¿no? No es capaz de saber si es AWS, si es GCP o si es Azure, ¿no? En este caso. Y el contenedor, pues, si quieres más detalle, pues te dice exactamente de dónde se lanzó el de esto, por ejemplo, y, bueno, más cosas, por ejemplo, como esta. No os puedo enseñar lo que me interesa a mí más, que es la shell, pero, por ejemplo, estos que pone 00000, por ejemplo, que no son de AWS, sé yo que son en este caso, de GCP o de, por ejemplo, de Azure, porque no tengo ahora mismo una correlación con la instancia. De hecho, este i-algo es específico de AWS, simplemente para que sepáis. Pero la gracia simplemente es que, uno, con Falco, da igual el cloud o no cloud, o sea, con virtualización, con máquinas virtuales o hosts o containers, podéis desplegarlo como agente, en este caso lo despliega como un Helm chart, ¿vale? Dos, lo podéis customizar tanto como queráis a nivel de, bueno, a vuestro caso de uso, ¿no? Si a lo mejor no os interesa tener tanto detalle con el pod o con los hosts, pues lo podéis hacer también. Y, tres, sí, y con el tema de Falco Sidekick para enviar al otro lado, pues en vez de ser a un CloudWatch y ser a AWS Security Hub, podría ser me lo invento, a un sitio donde guardes los logs en este caso, no tiene por qué ser en el cloud, y luego visualizarlo en otro sitio. Puedes crear vuestra propia webpage, digamos, en este caso, o en otra tecnología que no sea Security Hub, otro visualizador en este caso. Y no puedo enseñaros esto, así que no queda más que voy a ir un momento. Y esto no lo veis, ¿no? No, vale. Esto tampoco, un momento otra vez. ¿Dime? Sí, no, pero no me sirve porque necesito hacerlo desde mi propio... No, porque desde aquí no puedo acceder... Bueno, sí puedo acceder, pero sería... Bueno, nunca he probado la Cloud Shell esta de AWS, la verdad. Con el pobre Kitty que estaba aquí. Bueno, es muy rápido. Hago stop aquí, no veis nada. Pon aquí, casteo aquí otra vez. Pobre gato, no se ve. Pobre gatito, no se ve. Ahora sí. Vale, pues en resumen, ya que no puedo usar eso otra vez con ella. Con los casos de clase la gracia era, no, simplemente, para que os quede más claro, con un módulo, ¿vale? Llamado eBPF, ¿vale? Lo que hace Falco es leer las syscalls, ¿vale? Con estas syscalls, sí, tenemos una regla que coincida con lo que nosotros hemos definido, ¿vale? Por eso es muy importante customizarlas. Enviar una alerta a Falco Sidekick. Sidekick lo enviará autenticado a CloudWatch, ¿vale? Que es el almacén de logs, básicamente, y esto triggerará, o sea, disparará la lambda function, la función de lambda, el cual mirará los logs que hay en CloudWatch, los procesará y los pondrá en un formato que es el único que acepta Security Hub, que es en este caso el ASFF, ¿no?
Y eso sería, grosso modo, lo que nos puedo enseñar de una manera más visual en cuanto a acceder. Y eso sería todo, no puedo más, así que eso es todo y ya está. Sí. Muy bien. Gracias. Y si os queréis conectar, por supuesto, en LinkedIn, pues más que bienvenidos sois. Así que muchas gracias. Lanza la pregunta, por favor, sí. ¿Tú recomiendas algo para un equipo como aquí para un equipo de seguridad? Que va a ser que lo tome y que dé las respuestas. Y la segunda pregunta es, ¿puedes construir seguridad o qué confianza se le puede dar el servicio de integrar en el ambiente productivo? Controles establecidos y no se de control. Cumplo con calificaciones o con. Vale, el primero, para DevOps o DevSecOps, o según un equipo de seguridad, dependerá del volumen, sobre todo, que tengas, o sea, de la madurez del equipo de seguridad. Ejemplo, si no tienes muchas cosas que monitorizar, ejemplo, tienes de 100 a 200 clusters, me lo invento, ¿vale? De Kubernetes. Voy a poner Kubernetes, que es lo más fácil y lo que más brilla a Falco, ¿vale? Es el más estándar. De hecho, muchas empresas lo utilizan porque es lo que más funciona, mejor funciona. Si no tienes mucho volumen, pues un equipo de DevSecOps es capaz de hacerlo, sí. Ahora, ¿cómo haces luego el triaje? O sea, ¿cómo haces luego el filtraje de tengo estas alertas, ¿cómo las gestiono? Porque tienes que hacer algo con ellas. Tienes que implementar, vale, sí, alguien ha levantado un container, pero tengo que hacer algo con ello, ¿no? Luego, en el proceso posterior, tienes un runbook, tienes algo que ellos ejecuten, tienes un SOC, ¿no? Tienes a un equipo que se dedique solo a gestionar vulnerabilidades. No, pues quizás deberías considerar tener un equipo solo para gestionar eso. Depende del volumen mucho, sobre todo. Y entonces, simplemente, para DevSecOps sí puede ser, depende del volumen. Depende también del conocimiento. A lo mejor estas cosas que tienen que hacer son todo por infraestructura como código. Ejemplo, ha saltado que esta EC2, esta máquina virtual, está expuesta a Internet. ¿Saben hacerlo el equipo de seguridad? Espero que sí, por un runbook o por X automatización, ¿no? Por pushear algo ahí. Pues entonces es algo que se tienen en cuenta. Pero sobre todo, los procesos internos de la empresa determinarán si es algo que puede gestionar el DevSecOps o no. Porque al fin y al cabo las reglas estas son bastante explícitas, ¿no? En plan, esto hace esto debido a esto, con lo cual no es tan complejo. ¿Vale? Y lo segundo, ¿cómo determina Falco cómo cumple X, Y o Z? O sea, en cuanto a estándares. Eso, claro, Falco, lo que decía antes, se dedica a la seguridad, al runtime security, no hace postura, que es lo que dices tú, que es regulación o estándares. Quiere decir, puedes mirar con Falco si algo está pasando, si X objeto tiene X valor. Lo que siempre pongo, ¿tiene alguien este container resulta que está ejecutándose como privilegiado? Sí, pero para eso tendrías que tener otra herramienta, que no es Falco, en este caso, para determinar eso. Es como se haría. ¿Vale? Falco solo haría seguridad de runtime y ya está. No hace tampoco ni escanea vulnerabilidades, no es capaz, ni tampoco te puede dar. ¿Puede cumplimentar esta parte? Sí, pero no puede hacer la parte de postura, que es lo que se llama, cuando hay regulaciones o configuraciones estáticas. ¿Queda claro? Sí, sí. Si no, vale. Oh. Correcto, sí, eso es lo principal. Por eso he focalizado mucho en el de customizar, porque por defecto, ejemplo te voy a poner muy fácil, es que, bueno, tan fácil no va a ser, pero tan fácil no va a ser, ¿eh? Pero básicamente, tenía yo antes en Security Hub ahí por defecto lo que lanza, por ejemplo, cada vez que contacta con la API de Kubernetes, ¿no? con lo que está expuesto, un evento. Tú sabes, cuando he lanzado el GDP, cada minuto me generaba 50 requests, o sea, de hecho era asqueroso. Pero bueno, por ejemplo, lo que he hecho es, te creas una excepción, esta no la quiero, hasta luego. Entonces, pues es muy importante generar esta customización y a nivel de esto. Lo más complicado de Falco, de mi punto de vista, y lo que he visto es, si tienes un entorno grande, en el cual, vale, tienes un equipo de DevOps que se dedica a desplegar Falco, tendrás que tener un repositorio con todas tus reglas de 50, que he visto 1000 reglas tranquilamente, con muchísima complejidad. Y bueno, es complicado, pero al fin y al cabo, si es lo que más detecta es
es la que, para mi punto de vista, es el que más granularidad te da a nivel de runtime, ¿no? Es lo que más puede llegar. Otras detectan, uy, este pod ha sido matado, a nivel de API, ¿no? A nivel de API, pero ¿qué ha pasado por debajo? ¿Qué procesos ha ejecutado? Y sobre todo con cosas que son serverless, de mi punto de vista, es algo bastante importante porque, ejemplo, con la querida AI, ¿no? Oh, sí, mira, habían lanzado AI, ¿no? Pero que ha llamado, por ejemplo, ejemplo que he visto bastante. Alguien ha lanzado un serverless de resulta de un crypto wallet y lo han lanzado durante 10 segundos varias veces en varios pods. Pues, por ejemplo, otras herramientas no lo han encontrado. ¿Por qué? Porque está dentro del proceso y no llama a una API. Sí que ha salido sí que lo han detectado en la parte de red. ¿Por qué? Porque está desde el origen hasta el destino. Es muy conocido donde se hacen los crypto miners, donde van a buscar, donde generan los tokens, ¿vale? Los wallets. Entonces, pues se detectaba ahí. Pero a nivel de ejecución no sabía en 10 segundos qué ha pasado o en 5 segundos qué ha pasado, ¿no? Y es donde más detalle da. ¿La lambda de normalización de texto es custom vuestra o hay algún...? Custom totalmente, sí. Ha sido no divertido hacerla, digamos, pero bien. Y encima, además, con esto de Security Hub, básicamente porque tiene que normalizarse, porque es un formato muy específico. Pero hay un formato nuevo que va a salir. ¿Habrá que customizarlo en el futuro? Sí. Pero bueno, básicamente, como ya os decía antes, coge los logs, básicamente lo que hace es decir, si esto en Falco es, por ejemplo, crítico, en Security Hub es crítico. Si esto es medio, en Security Hub es medio, hacer un match básicamente. Texto, haces ETL también, etc. Pero es algo nuestro. Esto de momento no está en ningún lado ahora mismo, pero en principio para dentro de 2 semanas, en principio, 2 semanas, sí, estamos en noviembre, semana que viene, sí. En 2 semanas estará supuestamente público, como siempre digo, supuestamente, no garantizo nada. Y si no hay más preguntas, ¿alguna pregunta más? Igual, la integración de también tú recomiendas que automatice para tener una información en tiempo real más que una información de hace que al final se puntuaría todo. O sea, la ventaja que te da Falco es que envía todo lo que no tiene, te envía a nivel de runtime, ¿no? Lo que está ejecutando en el container, en el host, se lo envía a CloudWatch. ¿Podría detectar lo que hay Security Hub en CloudWatch? No. ¿Por qué? Porque Falco, el output, o sea, el formato del texto es lo que habéis visto antes. Bueno, es mucho más complejo que eso, pero bueno. Esto no lo entiende Security Hub. Solo tienes que enviar un esquema, ¿no? JSON esquema, y tienes que decirle, pues mira, el título es Notice a Shell, el user es loc ID, bla, bla, bla. Tienes que básicamente coger una función y trasladando todo al formato que es el ASFF este que decía. Por eso no puede hacerlo Security Hub, en este caso. ¿Es posible hacer análisis de comportamiento malicioso, concatenando, relacionando diferentes eventos basados en capturados por Falco? Sí, de hecho es lo principal que se suele hacer, se suele juntar. ¿Dónde está? Security Hub, aquí. Se suele hacer una correlación muchas veces. En plan, hablamos de ataques más globales. Ha habido hay una vulnerabilidad, alguien ha accedido, ¿vale? Te puedes enterar o no que la han explotado. Y luego he visto que, mira, pues resulta que esta vulnerabilidad que, por ejemplo, me permitía, cosa que he visto sorprendentemente no hace mucho, podía atacar un puerto específico con la librería de HTTPD, pues viendo que lo que se ejecutaba exactamente HTTPD, no sé cuántas centenares de requests por segundo, pues es un comportamiento anómalo, no es nada normal. Al menos, bueno, depende como siempre, de caso de uso. Pues haces un match, ¿no?, de varias cosas y hasta de esto también, ¿no? Si tú ves que tu configuración en el código ha cambiado, si alguien, no, puede o no. Como siempre es una correlación que puede estar todo o una parte siempre. Entonces, con malicioso, con vulnerabilidades, manejar vulnerabilidades y con runtime es algo bastante frecuente, ¿no? Y es de hecho el principal punto si tienes una vulnerabilidad, pues ya tienes un agujero que posiblemente te puedan entrar, ¿no? Es de hecho lo principal. Tengo que utilizar varias herramientas a la vez para poder... Correcto, sí, exactamente. Tendrías que tener, por ejemplo, SCA, ¿no?, que es este código estático, ¿cómo es en castellano? Análisis de código estático, o SAST, que es otro diferente, y combinarlo con
Falco. Entonces podrías decir, y hasta podrías flaguear, decir, si resulta que hay algo que yo ya sé que tengo una vulnerabilidad, porque por ejemplo hay a veces que las vulnerabilidades son aceptadas por burocracia, voy a decir, de compañía, ¿vale? Si ya sé que tengo este agujero, al menos déjame detectarlo aquí. Que hoy alguien ha explotado esto sabiendo yo a expensas de lo que puede pasar, ¿vale? Eso sería, por ejemplo. Otra pregunta. Dime. Claro, aquí los logs van a ir a estar almacenados en Cloud Watch. Luego vas a utilizar una lambda. Sí. Y luego finalmente Security Hub. Correcto. En términos de costo, versión, ¿cuánto cuesta eso? Perfecto. Aquí lo más caro va a ser, siendo sinceros, el Security Hub, porque es lo más caro, porque va por Finding, creo que va por de esto. CloudWatch creo que son, es que no lo sé, porque no soy sales de AWS, tampoco quiero serlo, pero creo que son 100 eventos, un céntimo, creo que es, no lo sé. Y la Lambda es lo más barato, sinceramente me sorprendió, aunque solo corra 300 milisegundos o 500 milisegundos, llega a... Sí, correcto, por eso es importante siempre lo de gestionar el de esto. Para lo de siempre, ¿quieres tenerlo tú eso con tu propio cloud on-prem? ¿O quieres que lo haga alguien de externo para no gestionar esta infraestructura? Lo de siempre. Hoy en día muchas cosas corren en el cloud, entonces, pues bueno, depende mucho de cada empresa de cómo quiera gestionarlo. ¿Cuántos recursos necesitas? Pues bastante poco. De hecho, yo diría que con 128 megas... Déjame, te lo puedo enseñar en... Ah, no te lo puedo enseñar, es cierto eso. Pero... ¿Menos, perdona? Sí, yo diría que con 128 megabytes se debería estar... Mira, te voy a enseñar... 200 en este caso tengo puesto yo del límite, por ejemplo, en el Helm-chart. ¿Vale? Yo lo he visto 90-100 y máximo... Sinceramente nunca lo he visto en plan... que colapse porque, bueno, si tiene autoscaling, pues escala más. Y realmente la gracia que tiene, que aquí no sale... Ay, claro que estoy pensando que veis mi terminal y no lo veis, evidentemente. Ya, pero ya lo hice y no de esto. La gracia aquí es que el módulo de IPF, ¿vale? Es que Falco, como solo tiene que leer, es que el grosso, o sea, lo que hace lo que pilla más es IPF que sabe que pilla, está corriendo en el kernel y está capturando las syscalls. Leer le cuesta muy poco, ¿sabes? Yo sinceramente no he visto, creo que lo máximo que he visto es medio giga y era en plan en cómputos de GPU que he visto. Pocos, pero bueno, ahí es un poco más bestia. Y otra cosa, ¿puede capturar GPU, eventos de GPU Falco? Sí, pero como la GPU va con driver, no pilla el driver, evidentemente Falco, ¿vale? Pillaría todo lo que sean llamadas de sistema entre el kernel y el user space, ¿vale? No pillaría. Pero puede, pues mira otras cosas, ¿no? Si corre un CryptoMiner, si está llamando a la GPU, si mira a /proc, /proc. Si mira /NVIDIA, /SMI, bla, 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 pues alguien está llamando a la GPU con su comportamiento anómalo o no. A todo, como siempre, a customizar siempre. Nos estamos quedando sin tiempo. Si queréis luego, ya está. Sí, no, que si no acaba. Vale, ya está. Vale, muchas gracias. Bueno, mi empresa es Israel, yo trabajo en Red Hat, que es una empresa que hace software y hace muchas cosas open source, que es la parte de IBM, y estoy en la parte de Azure Red Hat OpenShift, llevo la región europea de ese servicio, que es simplemente OpenShift corriendo en Azure. Y también soy profe en la UPC, en un posgrado de Kubernetes. Me podéis agregar aquí y estaré encantado de lo que sea. Si queréis trabajar aquí conmigo, me lo decís y buscamos hueco, que siempre hay. ¿Vale? Y voy a ir por faena porque esto en teoría es una clase que doy de 3 horas y voy a hacerla en 45 minutos. Así que agarraros las enaguas, ¿vale? Aquí tenéis los slides. Esto es la clase que doy en el posgrado, que es de Kubernetes. Hay muchas slides. Nos vamos a ir a 240 por ahí. Pero bueno, si queréis, ahí la tenéis, podéis aprender y cualquier cosa me preguntáis y os echo una mano. Y esto es la parte de hoy, que vamos a hablar de Kubernetes. ¿Cuánta gente en la sala ha usado Kubernetes o usa? Vale. ¿Y qué nivel os pondríais? ¿Medio, avanzado, empezando? A ver, empezando, ¿cuántos? ¿Medio? ¿Y avanzado? Ah, pues está bien. Vale. Otra cosa, vais a ver... Uy, esto se ha ido...
¿Otra vez? A ver. Cast screen. Vale. Pues luego vais a ver muchas pantallas, muchísimas, unas 15 más o menos, pero vamos a ir haciendo poquito a poquito porque vamos a ver cada pieza, ¿vale? La charla que vamos a dar hoy está aquí en mi GitHub, Kubernetes Talks. Joder, ¿esto por qué no cambia ahora? Espera. Cast screen. A ver. Vale. Está en mi GitHub, ¿vale? De todos modos, en los slides creo que apunta aquí. Y tenéis todo escrito aquí, todo lo que vamos a hacer. Son muchas líneas, muchos códigos, pero lo podéis seguir en vuestra casa. Y esto es lo que vamos a hacer hoy, en 45 minutos. Pero bueno, parece mucho, pero al final Kubernetes es súper sencillo. Parece muy avanzado, pero es una chorrada como un piano de 4 piezas que hablan entre ellas y ya está. Así que vamos a ir por faena. Kubernetes. Kubernetes es, para los que no sepan, es un orquestador de contenedores. Y un contenedor es pues, una forma que tenemos hoy en día de empaquetar aplicaciones. Y lo primero que quitamos en Kubernetes, ¿alguien sabe lo que es? ¿Qué hace falta para que Kubernetes? Lo básico, lo mínimo. Más mínimo. Exacto. Algún sitio, ¿no? Donde vamos a correr las cosas. No vamos a correrlo en el éter. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a abrir la primera de las terminales. ¿Se ve bien? ¿Sí? Vale. Este comando vais a ver mucho, que es vete a la charla de Kubernetes, ¿vale? CD, Kubernetes Talk, ¿vale? Si os fijáis, hago esto y me va a aquí, no hay nada. Entonces, lo primero, vamos a desplegar la instancia, para que veáis que no hay trampa. No tenemos nada, vamos a hacer un Terraform Apply y vamos a levantar la instancia. Partimos de aquí. O sea, porque veáis que si algo falla, que sepáis que es una demo. O sea, no hay ni trampa ni cartón. ¿Vale? Pues mientras esto se va levantando, esperemos que no caiga Amazon como la semana pasada. Así que, vale. Pues lo primero que necesitamos es eso, una instancia de C2 en este caso. Lo podéis correr en local, en Google Cloud, en Azure, donde sea. Pero nosotros vamos a usar una instancia de C2 porque cuando creé esta charla no trabajaba en Azure. Así que es lo que sabía en aquel momento y ya está. Perfecto, ¿vale? Acabado, ha ido bastante rápido y tenemos la IP de la instancia pública. ¿Vale? Si nos conectamos... ¿Vale? El comando este lo que hace es conéctate por SSH al output del stack de Terraform, ¿vale? Hacemos así, digamos que sí, ¿vale? Aquí tenemos nuestra instancia y lleva conectada 0 segundos, ¿vale? Y Docker aún no está instalado porque se reinicia, ¿vale? Si lo veis aquí en el código, ¿vale? Lo primero que hace es levantar la instancia y el código de Terraform de la instancia lo tenéis aquí. Veréis que es una versión un poco antigua, pero es que para poder dar la charla necesitamos usar una versión antigua de Kubernetes porque las versiones nuevas son un poco más complejas y no aportan valor a la que nosotros explicamos, ¿vale? Pero esto es el Terraform de la instancia y aquí veis que despliega Docker y alguna cosilla más, ¿vale? Entonces, en algún momento esto debe funcionar. Docker PS. O no, bueno, pues vamos a esperar que haga. Vale, volvamos a la charla. Tenemos aquí la primera parte, que es la instancia de C2. ¿Qué es lo siguiente que necesitamos? ¿Vale? Veréis que vamos a ir completando la checklist poco a poco. Lo siguiente que necesitamos es el control plane de Kubernetes, ¿vale? El control plane de Kubernetes, ¿qué es? Es la parte de Kubernetes que es la aplicación, ¿vale? El control plane, nosotros cuando conectamos a Kubernetes hablamos con un panel con un control plane, que es la API de Kubernetes, y eso hace cosas en recursos de computación, como instancias y todo esto, y ya está. Entonces vamos a empezar a desplegar el control plane. Ahora está vacío, pero acabaremos la charla con todo esto lleno de piezas que se hablan, ¿vale? Y luego seguimos también un poquito la analogía con el típico barco clásico, ¿vale? Para hacer un poco la analogía. Entonces, lo primero que hemos levantado es el servidor este C2, ¿vale? Que es la instancia, y vamos a levantar los masters. ¿Qué llevan los masters? Pues los masters es la pieza, ¿vale? De Kubernetes que nos permiten, bueno,
antes de eso, me estoy adelantando. Kubernetes tiene un estado, ¿vale? ¿Qué es un estado? Yo cuando tengo una aplicación en Kubernetes, esa aplicación tiene una serie de componentes que pueden ser deployments, config maps y tal. Son objetos de Kubernetes que viven dentro de Kubernetes, ¿vale? Y esto se tiene que guardar en algún sitio. Entonces, antes de poder desplegar la API, necesitamos una base de datos, ¿vale? Para poder desplegar Kubernetes. Y esta sería la primera pieza, ¿vale? etcd. ¿Alguien sabe lo que es etcd? Vale, etcd es una base clave de valor. Es una base de datos clave de valor tipo S3, que al final S3, aunque parece es una base de datos clave de valor, pues lo mismo, es una base de datos que tiene una serie de funcionalidades que son muy útiles para Kubernetes, ¿vale? Y luego una serie de almacenamiento, ¿vale? ¿Qué es etcd? Pues eso, lo que acabamos de explicar. Un almacenamiento clave de valor donde se guarda toda la información del clúster, toda la configuración y el estado del clúster vive en esa base de datos. ¿Qué tiene de bueno etcd? ¿Vale? Que tiene una serie de funcionalidades que es muy simple para usar, se puede usar con curl y de hecho lo usamos con curl al principio, muy entendible, y aparte tiene esto de watch for changes, es decir, piezas de componentes de Kubernetes se pueden suscribir a cambios, ¿vale? Entonces cada vez que hay un cambio en un objeto en la base de datos, van a recibir un evento y tienen que hacer pooling, ¿vale? Esto es una cosa que lo usan mucho. Y aparte de eso puede estar distribuido en varios nodos y usa un protocolo que es el RAP para hacer distribución y estar en alta disponibilidad, ¿vale? Pero esas son las funcionalidades que se usan. Nos da un poco igual. Nosotros solo queremos un sitio donde guardar cosas, nada más, ¿vale? Entonces vamos a levantar esta primera pieza, que sería el etcd, ¿vale? etcd pues sería un poco todos los objetos que hay allí, serían lo que se va a guardar en etcd, ¿vale? Sería como el puerto de carga. Entonces vamos a ir y vamos a conectarnos aquí, ¿vale? Y vamos a volver aquí. Hemos hecho la primera parte, que es esta, en la levantar instancia, ¿vale? Hemos hecho el init. Aquí veis que hay mucho texto, pero está todo muy explicado para que lo que deberíais ver cuando ejecutáis cada comando, ¿vale? Aquí está lo de esto. Antes de empezar, dos cosillas que vais a ver mucho. Vais a ver que accedo a esta URL, ¿vale? Pero simplemente lo que va a hacer esto es me lleva a un fichero, ¿vale? Simplemente lo tengo así para no tener que escribir el churrascazo ahí, para que quede más claro, ¿no? Vamos a bajar etcd v35, ¿vale? Bueno, 35.3.5. Y la otra cosa que vais a ver mucho es esto de aquí, hacer túneles. Vamos a hacer muchos túneles, ¿vale? Porque nos vamos a conectar a la instancia, pero vamos a hacer un túnel. ¿Qué significa un túnel? Que voy, por ejemplo, en este caso, voy a mapear el puerto 8080 de la instancia al puerto 80 local, ¿vale? Entonces, cuando yo hago un curl a localhost, me va a responder la instancia, ¿vale? Vais a ver estas dos cosas. Así que vamos a ir por faena y vamos a desplegar el primer terminal, ¿vale? Vamos a abrir un terminal nuevo. Le vamos a llamar etcd, ¿vale? Veis que está ahí arriba, etcd. Bueno, ahí arriba en el nombre del título se llama etcd, ¿vale? Vamos a conectarnos a la instancia y vamos a hacer el túnel, ¿vale? Voy a copiar y pegarme comandos, pero bueno, SSH, con lo que os he dicho del túnel, nos conectamos a la instancia que se haga desplegar y mapeamos el puerto 2379, que es el puerto etcd, para poder acceder a él, ¿vale? Nos conectamos y lo que vamos a hacer, a ver, esto está ya bien, vale. Vamos a bajar etcd, ¿vale? Como veis, el curl lo que ha hecho es bajarse el paquete y descomprimirlo, ¿vale? Y ahora lo siguiente, vamos a arrancar etcd, ¿vale? Aquí tenemos etcd ya levantado. ¿Cómo interactuamos con etcd? Pues, como habéis visto en la slide de antes, etcd se puede interactuar a través de curl, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo solo, este de aquí, que es para acceder al health check, ¿vale? Pues ahí veis que esta petición que estoy haciendo aquí, ¿vale? La veis aquí abajo en los logs, aquí, ¿vale? Este soy yo haciendo las peticiones del health check, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a interactuar con la base de datos, vamos a crear un objeto. ¿Cómo? Pues vamos a hacerlo con curl, porque así es como se aprende, con curl. ¿Vale? Estamos haciendo un curl a localhost, la operación de put es un post y ahí tenemos el objeto. Tenemos un objeto que se llama test, ¿vale? Esa es la clave y el valor es el hola mundo, este de aquí. Cuando haga esto veremos que aquí debajo llega mi petición, ¿vale? Pum, aquí tengo la petición de escribir, ¿vale? Y ahora yo puedo acceder a ese fichero del mismo modo. O sea, a ese valor lo puedo acceder. Para no seguir haciendo con curl, vamos a bajar el
la CLI de esto, ¿vale? Vamos a poner la instancia. ¿Vale? La CLI está en el propio, aquí, es este fichero de aquí, etcdctl, la dejamos aquí, etcdctl, vamos a coger, ¿vale? Esta query lo que hace es un get de todas las claves que hay en la raíz de la base de datos, ¿vale? Y si quiero coger el valor, get. Una base de datos estándar, ¿no? ¿Alguna duda sobre esto antes de seguir? ¿Vale? Es simplemente una base de datos clave de valor. Yo puedo hacer puts de cosas y puedo hacer gets de cosas. Ya está. Genial. Pues ya tenemos la primera pieza. Ya tenemos un sitio donde guardar las cosas. ¿Vale? Tenemos un sitio donde ejecutar las cosas y tenemos un sitio donde guardar las cosas. ¿Qué hace falta ahora? Exacto. Y no vamos a hacerlo con CURS etcd, porque sería bastante complejo tener toda la lógica de Kubernetes a base de CURS. Entonces, para eso Kubernetes lo que hace es proporcionarnos una API. Una API para que los usuarios que tienen objetos puedan hablar con Kubernetes, ¿vale? Y Kubernetes lo que va a hacer es guardar cosas en la base de datos y otro tipo de cosas, ¿no? Pero lo que necesitamos es una API que nos permita hacer ese tipo de peticiones, ¿vale? Necesitamos algo que nos permita interactuar con los objetos del clúster, ¿vale? Ahora habíamos creado un objeto en esa base de datos que es un objeto de test, pero necesitamos algo más complejo, necesitamos un montón. Kubernetes está formado por un montón de objetos. Entonces necesitamos tener una API que nos permita acceder a este tipo de objetos, ¿vale? Entonces lo que vamos a desplegar es la API Server, ¿vale? Que es lo que hace de portal entre el usuario y la base de datos, ¿vale? ¿Qué hace la API Server? Pues simplemente expone una API HTTP para que podamos interactuar con el clúster, ¿vale? Y nos permite manipular los objetos. ¿Con qué? Con pues, create, read, update and delete, ¿vale? Nos permite eso, interactuar con los objetos. Y hace que los objetos persistan en la base de datos, ¿vale? Cuando yo le creo un objeto, ese objeto lo guarda en la base de datos. Cuando luego lo consulto, va a la base de datos y lo coge, ¿vale? ¿Qué es un recurso? Porque hemos hablado de objetos todo el rato. Un recurso simplemente es un objeto, ¿vale? Que está en etcd y está expuesto a través de un endpoint en la API, ¿vale? ¿Y qué pinta tienen estos endpoints? Aquí tenemos un poco el árbol, ¿vale? Esto sería la API de Kubernetes, un poco así genérica, ¿no? Pues tenemos el barrapis, tenemos el barrapps, que es un tipo de objeto, ¿vale? Es una colección de objetos. Para barrapps tenemos varias versiones, V1, V1 beta. Tenemos objetos, por ejemplo, tipo namespace. Tenemos objetos que no son namespaces, que son clusters. Pero bueno, namespace es una cosa que tiene Kubernetes para hacer como subclusters, por decir manera. A ver si explicando mucho, ¿no? Espacios de nombres, es decir, todos los objetos que están en ese espacio de nombres pueden repetirse en otros espacios de nombres. Son como si fuesen aislamientos, ¿vale? Pero bueno, veis que tenéis diferentes objetos. Tenemos deployments, tenemos stateful sets, tenemos a ver si hay algo más. Pues hacéis un poco la idea, ¿no? Ahí tenemos, este sería un endpoint. El endpoint replica set nos diría, cuando yo accedo a esa API, la API de Kubernetes sabe dónde tiene que guardar las cosas, ¿vale? Y si os fijáis, si habéis visto alguna vez un objeto de Kubernetes, veis que toda esa información está en el YAML. Cuando yo creo un objeto de Kubernetes, esto sería un ejemplo, ¿vale? Es una especificación. Tenemos la API version, el kind, el nombre y el namespace. Toda esta información lo único que está haciendo es cuando yo hago un apply con kubectl y llega a la API y le está diciendo dónde tiene que guardar la cosa. O sea, la información no es que Kubernetes deduzca lo que es. Toda la información es muy explícita. Por eso os digo que Kubernetes es bastante sencillo porque todo es muy claro, todo está muy presente. No hay ninguna magia negra. Tenemos el objeto, ahí tenemos toda la especificación de la API está en la cabecera, en esos metadatos, y eso cuando yo hago la petición va a ir ahí. Y no lo va a construir la API de Kubernetes, lo va a hacer kubectl. Cuando yo hago kubectl apply, kubectl va a construir esta URL y va a acceder a ese endpoint de la API. No es la API la que lee el fichero, sino la API simplemente va a actuar cuando le ataquen a ese endpoint de ahí. ¿Se entiende esto? Sí, si hay alguna pregunta, lanzarla, ¿eh? ¿Vale? El estado interno de Kubernetes está en JSON. No, está en... O sea, no... ¿Cómo? ¿Qué dices? Cuando creas los objetos, internamente la base está en JSON. No, está en gRPC, creo. O sea, está en otro formato... Sí, ahora lo veremos. Cuando esto lo veremos, pero
yo interactúo con JSON, con datos estructurados, ya sea JSON o YAML, pero eso guarda en otro formato, ¿vale? Y bueno, pues ya está. A ver, tenemos el API Group, el version y el namespace, ¿vale? Y aquí, si seguimos los slides, pues tenemos el API Group es un grupo de objetos de un tipo, el kind, pues, bueno, hay la versión, ¿vale? Que puedes tener diferentes versiones de objetos, eso sirve para hacer rollouts y pasar de una versión a otra, eso a nivel de desarrollo de Kubernetes, ¿vale? Hay un roadmap y van promocionando especificaciones de un sitio a otro, ¿vale? El namespace, lo que os he dicho, es una forma de conectar los objetos, ¿vale? Tener como clases más pequeñitos. Y por último ya sería el tipo de entidad y la entidad en sí, ¿vale? En este caso, kind sería el tipo y el myJob sería el recurso, ¿vale? Ese sería el objeto que yo estoy creando. Cuando veis aquí, estaba creando un objeto de tipo job con esa especificación. Entonces, esta especificación de aquí se va a guardar en ese endpoint de ahí. Vale, pues ya tenemos la API. Vamos a darle. Nos vamos aquí y lo que vamos a hacer es conectarnos en una nueva terminal, ¿vale? Aquí hacemos grande, cdkt, ssh y aquí vamos a levantar el puerto 8080, ¿vale? ¿Por qué? Porque Kubernetes hablaremos a través del puerto 8080. Nos conectamos, ¿vale? Aquí estamos y lo que vamos a hacer es bajarnos Kubernetes, los binarios, ¿vale? Aquí veis que hay diferentes piezas. Aún no sabemos lo que es cada cosa, pero estamos bajando una serie de binarios. kubectl, kubeAPI Server, que es el que vamos a hablar ahora, kubelet, Controller Manager, kubeproxy. Vale. Esto es Kubernetes, estos binarios. No hay nada más. Son 4 piezas, bueno, 5 o 6 piezas que vamos a ir desplegando y que se hablan los unos con los otros, ¿vale? A ver si está Docker ya, porque si no me da algo. Sí, me da mal. Pues vamos a empezar. Vamos a desplegar la API de Kubernetes. Aquí tenéis el comando que levanta la API. Mira qué sencillo. El binario API Server y dónde está el etcd. Ya está. No hay más parámetros. Esta es la base de datos que tienes que usar. Punto. No son 200 líneas de parámetros, ¿vale? Aquí vemos que esto está ahí y vemos que etc se ha vuelto loco, ¿vale? Esto es etcd, creo. Sí. ¿Vale? ¿Por qué se ha vuelto loco? Porque el API Server ha empezado a crear cosas ahí, a cholón, ¿vale? ¿Por qué? Porque el API Server necesita tener su lógica almacenada en la base de datos, ¿vale? Entonces, si ahora volvemos aquí y hacemos el get prefix vemos que se han creado un puñado de cosas, ¿vale? O sea, lo que ha hecho al levantarse el API Server, ha ido a la base de datos y ha hecho el bootstrap. La ha populado con lo que necesita básico para funcionar, ¿vale? Y si os fijáis, pues aquí tenemos pues los batch y tenemos namespaces, que ha creado 4 namespaces. Ha creado el namespace de kubesystem y el de default, ¿vale? Nos vamos a desplegar cosas en el default, ¿vale? Pero esos simplemente son como lo que habéis visto antes, como los clusters estos virtuales, ¿vale? Pues ya tenemos una API levantada. ¿Cómo hablamos con esta API? Pues con curls, como hemos dicho antes. También se puede hablar con otro comando, pero primero vamos a empezar con curls para que veáis cómo es. Esto es lo que acabamos de ver, ¿vale? Y hemos visto también lo de que etcd se ha vuelto loco añadiendo cosas, ¿vale? Vamos a conectarnos, ahora vamos a abrir una terminal aquí, ¿vale? Local, cdkt, y vamos a ver si tenemos config maps, ¿vale? Config maps, para los que no sepáis, es un objeto que sirve para guardar información en texto, ¿vale? Es como, sí, guardar ficheros txt en el clúster para que otra gente pueda usar, ya sea como ficheros locales o como variables de entorno, ¿vale? Vamos a ver cuántos config maps hay. Si os fijáis, ¿os acordáis la slide donde veíamos la API? Pues es esto. Tenemos API v1 namespace default config maps. Y me devuelve una lista de config maps, ¿vale? No tengo ningún config map. ¿Por qué? Porque no hemos creado nada. Simplemente estamos usando esto. Pero lo importante, la API es esa. Es API v1 namespace. El namespace es el default y config maps. Podríamos hacer lo mismo para otro, para el kubesystem. No sé si ahí habrá algo. kubesystem, no creo que no. Ah, pues sí que hay uno, ¿vale?
Pero veis que los objetos están ahí y solo hemos levantado una pieza, pero ya tenemos cosas que huelen a Kubernetes un poquillo, ¿vale? Entonces, ¿cómo creamos un config map? Pues con curls. Vamos a coger y vamos a levantar un config map nuevo. Si os fijáis, estamos usando lo que os decía del localhost, ¿vale? Estamos usando localhost, ¿por qué? Porque hemos hecho los túneles todo el rato con SSH, ¿vale? Aquí estamos creando un config map y os fijáis es el JSON con el API version, el kind, tal, y lo estamos pasando aquí. ¿Por qué nosotros tenemos que escribir esto? Porque no somos kubectl, ¿sabes? Kubectl lo que hace es leer JSON y construir la URL. Nosotros, como estamos haciendo bypass de kubectl ahora, pues vamos directamente tenemos que decirle dónde, ¿vale? De hecho, si ponemos algo que no exista, nos va a dar un error, seguramente. Voy a probarlo, no he probado nunca. Si ponemos aquí configs, ¿vale? Me dice, oye, no sé qué estás hablando. No hay ningún objeto de tipo configs aquí, ¿vale? Pero si hacemos esto, config maps, ¿vale? Me ha dicho aceptado, ¿vale? 201 created. Y me ha creado este objeto. Ahora, si yo voy a la lista de antes, veo que tengo un objeto. Acabo de crear mi primer objeto en Kubernetes usando un curl, ¿vale? Pero ya está. ¿Y este objeto dónde está? Este objeto está en la base de datos, ¿vale? Si yo hago aquí lo que hacía antes, aquí deberíamos ver que tenemos el config map que acabo de crear, ¿vale? Y de hecho yo creo que podemos ver. Y veis que es un poco raro, pero a ver, creo que es así. ¿Vale? Ahí tengo lo que yo he creado. O sea, está guardado un poco raro porque hace una traducción del formato binario que está guardado a lo que es esto. Pero bueno, veis ahí que he creado mi primer objeto en la base de datos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Vale. Esto es poco práctico, ¿vale? Porque no vamos a estar creando objetos a través de curls todo el rato, ¿vale? Pero es para que os hagáis la idea, ¿no? De que estamos interactuando con la base y la API, lo único que está haciendo, llega a la petición y la guarda en la base. Le pregunto a la API y me devuelve la respuesta, ¿vale? Así que vamos a empezar a usar algo más potente. Vamos a usar el kubectl. Abrimos otro terminal. Ya os he dicho que vamos a abrir muchas terminales, ¿vale? Y vamos a configurar kubectl. Aquí, le vamos a decir que tenemos un clúster que se llama localhost y que está en localhost 8080. Le vamos a decir que crea un contexto. Contextos es una pareja entre usuario y clúster, ¿vale? Y le vamos a decir que use ese contexto, ¿vale? Si ahora hago un cluster info, ¿vale? Estoy a localhost. Y si os fijáis, en la pantallita está aquí, que es el API server, creo, si es el API server, cuando yo hago esto, veo mi petición aquí detrás. ¿La veis que está actualizando mi petición? O sea, estoy haciendo la API de Kubernetes. Si hago el get config maps, ¿qué vamos a ver? Exacto, ahí tenemos nuestro super config map, ¿vale? Y ahora podemos aquí describirlo y vemos el valor que tenía nuestro config map. Genial, ¿no? ¿Tenemos Kubernetes ya funcionando o faltan cosas? ¿Qué creéis? ¿Quién dice que falta? Que levante la mano. ¿Quién cree que ya está todo? Depende del contexto de uso. Todos no podemos manejar no. Vale. Bueno, pues vamos a ver qué falta. Ahora no puedes correr. ¿Por qué no? Porque no tienes el componente que se encarga de ello. Exacto, ya estamos hablando de cosas, sí, eso tiene algo de sentido. Vamos a ver. No, el container runtime sí que está. Si yo me conecto, si yo hago un cd kt, si yo me conecto, Docker está aquí corriendo, lo que no hay ningún contenedor. Docker está, el container runtime está. Exacto. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a levantar otro contenedor por aquí, un watcher, ¿vale? Esto lo que hace es get all, ¿vale? Va viendo los objetos que hay en Kubernetes. No los muestra todos, pero muestra los servicios, los pods, los deployments y cosas de estas, ¿vale?
Vamos a dejar esto por aquí, por una esquinica. Vamos a hacer este más... Vale. Y vamos a crear un deployment. ¿Quién sabe lo que es un deployment? Una persona. 2 personas. Vale. 3 personas. Un deployment es lo que usas para desplegar una aplicación, una versión. O sea, es que sería como... Salvando a distancia es un Docker Compose, ¿vale? Que es un YAML que me define varios contenedores que se comunican entre ellos. Pues lo que hace un deployment es me define una versión de un objeto que se llama replica set, que un replica set me define una colección de objetos de tipo pod, ¿vale? Si hacemos el zoom out es un pod es una cápsula o píldora, como se llame en la traducción que queramos usar. Un pod sería como el Docker Compose cuando yo lo corro. Tenemos varios contenedores que se hablan entre ellos y comparten el espacio de red, el espacio, y pueden volúmenes y pueden hablarse entre ellos. Eso es un pod. Pero normalmente yo no solo levanto un pod, levanto 10 o 20 y quiero que haya más de uno, ¿vale? Porque normalmente lo que quiero es que esté todo en HA y que haya varias réplicas de mi tal. Quiero que haya un set de réplicas. Pues tenemos el replica set, ¿vale? El replica set lo que hace es asegurarse que en todo momento hay tantos pods como yo le diga de una versión concreta, ¿vale? Yo tengo un replica set de 10, el replica set no. El replica set lo que va a hacer es que en todo momento haya 10 copias de mi aplicación corriendo, ¿vale? Cast. Espérate. Sources, cast screen. Vale. Y el deployment lo que va a hacer es gestionarme versiones de replica sets, ¿vale? Yo cuando creo el deployment de la versión 1, me va a crear el replica set de versión 1 y 10 pods de la versión 1. Cuando yo actualizo el deployment y le digo que me use la versión 2, es decir, cambio algo, lo que va a hacer es crearme un segundo replica set con la nueva versión y ese segundo replica set me va a levantar 10 copias y el antiguo va a bajar a 0, ¿vale? Eso vamos a ver. Aquí tenéis el ejemplo, ¿vale? Simplemente es un deployment, lo mismo, tenemos la API, el kind, el metadata con la información, 3 réplicas, una imagen de Nginx y una imagen de Alpine, ¿vale? Y está usando el confirmado que le hemos pasado antes. O sea, ese que hemos creado con Curl está ahí, lo vamos a usar como referencia. Y ya está. Aquí está explicado, ¿vale? Y vamos a explicarlo cómo, con curls. Es el último curl, os prometo, el último curl que usaremos para interactuar con. A partir de aquí usaremos como la gente normal. ¿Vale? Estoy en la carpeta que toca, sí. ¡Pum! Ay, me ha fallado. ¿Por qué me ha fallado? A ver si alguien lo adivina. A ver, voy a poner por aquí. Joder. Este no es. Es este aquí. Vale, aquí veo que no ha creado nada. ¿Por qué creéis que ha fallado? Ah, no, perdón, esto no es. No es eso, o sea, eso era, lo me he dado cuenta esta mañana, ¿veis? El copy lo he cambiado, pero no es por eso. No, el lápiz. No. No, lo que está por aquí. ¿De qué grupo? ¿De qué? Exacto, no es V1, es apps, ¿vale? Porque estamos actuando a la API que no es apps V1, ¿vale? ¿Y esto cómo sabemos que es apps V1? Porque si vamos al objeto deployment, lo tenemos aquí. O sea, pues os digo, Kubernetes también lo que hace, la API es una validación. No me metas un objeto donde no toca, ¿sabes? Si este objeto es un V1, ahí no va, ¿vale? Entonces, para eso también sirve la API, para validar que lo que metemos tiene sentido, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo con el API buena, creo que es así. Pues espérate, voy a copiarlo porque estaba aquí. Apps V1, vale, es la API en plural. Aquí. APIs. Aquí se ve esta información en el JSON. APIs, aquí. Aquí se ve esta información en el JSON, en la aplicación, y así no se ve nada porque está en la URL. No, pero eso porque estamos haciendo con curls nosotros. Kubelet lo que va a hacer, o sea, kubectl va a leer el JSON y va a construir la URL bien. Nosotros le hemos construido mal, aposta, para que vieseis que esto. Aquí, entonces, en el JSON, API
Claro, pero Kubelet, o sea, perdón, kubectl, cuando yo hago una applied, la lee la versión de ahí. Claro, curl no, porque curl, o sea, el curl es muy sencillo. Le estoy haciendo un post de un JSON a un endpoint. O sea, ahí no hay lógica posible de Kubernetes. Pero, sin embargo, cuando yo voy a la API, yo esto podría colarlo a etc directamente, sin pasar por la API, y petaría el clúster porque se quedaría un objeto ahí raro que la API no sabe qué hacer con él. Pero Es un servidor API que tiene un protocolo y tú tienes un cliente que es OpenGL, que cada sí. protocolo curl que tú tienes que hacer. Exacto. Pero hay una validación, que para eso sirve la API, para las dos cosas, para guardar las cosas y también para validar que los objetos que entran sean correctos, ¿vale? Entonces, ahora ya vemos que tenemos un super deployment. Pero ya está. ¿Dónde están los replica sets? ¿Dónde están los pods? ¿Qué pasa? ¿Alguien sabe qué pasa? ¿Ahí detrás? No, eso es para el CNI, es para la red. El Container Interface. Eso viene después, eso es la parte de red. ¿Vale? Pero aún no hemos llegado ahí. De momento hemos levantado un deployment y no hemos hecho nada. ¿Alguien sabe por qué? La respuesta es relativamente sencilla. Exacto, la API es tonta del culo. La API lo único que hace es, yo recibo un objeto, lo guardo, pero la API no tiene ni idea que es un deployment. No sabe que un deployment es un conjunto de replica sets que despliegan pods. No lo sabe. La API solo es guardar cosas en etcd. Necesitamos a alguien que entienda que es un deployment y haga cosas, ¿vale? ¿Quién es ese alguien? Espero que hayáis merendado. Vale. Tenemos el API server, tenemos una forma de interactuar. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos algo que se dedique a lo que está en la base de datos se aplique en el mundo real, ¿vale? Cuando yo quiero un deployment, lo que le estoy diciendo a Kubernetes es que en el mundo real quiero un replica set. Es lo que le estoy diciendo, ¿vale? Pero no hay nadie que sepa esto. Necesitamos una pieza que lo que va a hacer es controlar esas cosas, un controller manager, ¿vale? Y este controller manager va a encargarse de gestionar unas piezas, ¿vale? Que se llaman bastante core. Uno de ellos es el deployment controller, otro es el replication controller, que gestiona los replica sets. Luego está el node, el service account, ¿no? Pero esto es un binario muy tocho que tiene todos estos componentes metidos dentro, ¿vale? Pero es un solo binario. Simplemente tiene todos estos componentes. Entonces vamos a desplegarlo. Vamos aquí. Sí, esto va a cerrar, ya no lo necesito. Vamos aquí, bla, bla, bla. Esto es lo que acabamos de hacer. Vale, bla, bla, bla. Entonces, las definiciones en la API se crean antes de usar el controller manager. No es que el controller manager la guarde en el etcd y a partir de ahí puedas interactuar con él. No, o sea, ahora lo veréis, ¿eh? Pero lo que es, yo tengo objetos en etcd. Cuando yo levanto el controller manager del deployment, lo que va a hacer es, ¿hay objetos de tipo deployment en esta base de datos? Sí, pues me suscribo. Vale, hay uno. Vale, ¿cuál es la spec? Me la leo y hago cosas. ¿Vale? Pero es eso, son los controladores los que consumen los tipos de objetos. Por eso Kubernetes es tan extensible. Yo cuando creo un CRD, un Custom Resource Definition, yo creo un controlador que va a buscar las definiciones de objetos que él gestiona. Pero la API, antes de que existiese el controlador, no tenía ni idea. Yo creo una especificación de mi objeto y lo que va a hacer el nuevo controlador es hacer cosas sobre esos objetos, ¿vale? Pero todo esto es la gracia de Kubernetes. Todo va a través de etcd. Sí. Pero, exacto. Y eso lo vais a ver cuando levantemos el segundo comando. Vais a ver cómo se comunica todo, ¿vale? Antes de que... Si conectas de esta manera el Kubernetes, ¿no se crea certificados para cada componente para que se puedan hablar entre ellos? Sí, esto justo me acabas de leer la siguiente frase, ¿vale? Es lo que hace aquí ahora, ¿vale? Entonces, nos vamos aquí, levantamos esto y lo que vamos a hacer, como tu nombre, Eduardo, como ha dicho Eduardo, Kubernetes se habla a través de con cosas certificados y tal. Para poderse hablar entre ellos necesita hacer un poco de bootstrap de certificados. Y esto es lo que hace este comando de aquí, ¿vale? Inicializa un montón de certificados que luego los componentes van a usar para hablarse.
¿Vale? Esto no es importante. Simplemente eso. Hago un bootstrap para que cree una serie de certificados que luego las piezas van a usar para hablarse entre ellas de forma segura. ¿Vale? Y lo siguiente que hago es levantar el controller manager. Espera, ya me ha hecho el spoiler aquí. No se ha dado cuenta aún, vale, perfecto. Antes de... quiero que lo veáis, ¿vale? ¿Qué tiene? ¿Dónde está el máster? Y la clave. Pero veis qué simple, ¿eh? O sea, todos los comandos de Kubernetes tienen un flag, que es ¿dónde está el máster? Y ya está. No hay 200 parámetros complejos para esto. Es conéctate a esa API que está ahí y usa esta clave para hablar con ella. Y para hacer bootstrap de las comunicaciones, ¿vale? Cuando yo haga esto aquí, ¿qué creéis que va a pasar aquí? ¿Y qué más va a crear? Pero no tiene Vale, no te adelantas un poco, pero sí. Vale, vamos a hacer, venga. Este se va a levantar, va a hablar con la API. A ver. Sí. Vale, a ver si... Venga, por amor de Dios. Así lo levanta dos veces. Ahí está, vale. ¡Chum! ¿Qué ha pasado? Han aparecido cosas nuevas. Ha aparecido un replica set y han aparecido pods. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí debajo del under the hood? Se ha levantado el controlador de... Aquí, aquí tenéis más o menos las líneas de log donde pasa lo que os explico, ¿vale? ¿Vale? Pero aquí, si vamos aquí el deployment, ¿vale? A ver... Vale, aquí esto es para... El share informer es para conectarse a los eventos, ¿vale? ¿Cómo se llamaba? Esto se llamaba Hello Dep. Hello Dep. ¿Vale? Aquí es eso. Se ha levantado el controlador, ha ido a base de datos, ha listado los objetos de tipo deployment, ya ha visto que había uno que se llamaba deployment. O sea, ha consultado el objeto, ha trabajado, tengo un deployment. Vale, ¿yo qué hago? Yo soy el controlador de deployments. ¿Qué es mi única función en la vida? Crear replica sets. ¿Vale? Entonces, lo que hace es, cuando recibo esto, lo que va a hacer es crear un replica set. ¿Vale? Ahí está tal. ¿Vale? Y aquí lo que hace, el deployment, ¿veis el deployment.go? Lo que me ha hecho es crearme un replica set. Y se olvida. O sea, yo soy el señor deployment, gestiono deployments. Veo el deployment, creo un replica set. Lo guardo a base de datos. Y ya está. ¿Qué va a pasar aquí? Luego va a haber otro señor que se llama el señor replica set controller, que va a decir, hostia, tengo un replica set que está ahí guardado y que no está corriendo. ¿Y qué va a hacer? Crear pods. Y va a crear el objeto pod. Y se va a olvidar. Pero esa es la gracia de Kubernetes, que funcionan así, como un poco cada uno a su rollo. No se hablan entre ellos. Lo único que hacen es crear cosas en la base de datos y entre ellos se comunican a través de la base de datos. No se hablan entre ellos. ¿Vale? Eso es importante, porque explica un poco por qué es tan simple Kubernetes. Pero, si os fijáis, se han quedado en pending. ¿Por qué? Vamos por el 70%. No sabe dónde corre. Vale. El máster no puede hacer como un bot hacer un claim para que pueda tu proxy. Vale, hay muchos conceptos ahí buenos, todos son verdad, ¿vale? Porque todos están pasando a la vez. Pero el primero es que están pending. Vamos a ver por qué. Si hago un describe pods, ¿vale? El objeto está ahí, pero está en pending. O sea, no hay estado, no hay eventos aquí. Simplemente tengo el objeto. ¿Por qué? Porque hasta ahora solo he creado dos cosas. El API server y los controladores. Que los controladores lo que hacen es crear objetos a la base de datos. Pero nada más, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo siguiente que necesito? A ver si tengo por aquí. ¿Vale? Lo siguiente que necesito... Bueno, tenemos ahí, estamos a medias. Tenemos algo que parece que está intentando trabajar para adquirir el estado deseado, pero aún no. De momento lo que tengo es que me gestione objetos de Kubernetes. Vale. ¿Qué es lo que necesito? Necesito un scheduler. ¿Por qué? Porque los pods ya es un contenedor, o sea, es un grupo de contenedores. Necesito a alguien que me diga, vale, ¿dónde pongo esto? Hasta ahora solo estamos hablando en el mundo mágico de la base de datos. Al final todo eran cosas conceptuales, no era un deployment, un replica set y tal. Eran objetos que estaban en la base de datos. Pero el pod es un objeto, igual que el nodo, que necesita algo físico, necesita el contenedor corriendo. Entonces necesitamos un scheduler. ¿El scheduler qué va a hacer?
pues siguiendo la misma línea que hemos visto ahora va a buscar por pods que no tengan ningún nodo asociado. Cuando vean que hay un pod que no tiene un nodo, va a buscar un nodo, candidato, y se va a asignar. ¿Vale? Eso es el trabajo del scheduler. Simplemente eso, buscar, estar pendiente de nodos, de pods que no tengan un nodo asignado y asignarlo. Punto. Importante, Kubernetes cada policía tiene una función súper chorra. Es crear esto, o asociar cosas. Pero no es nada mucho más complejo. Es simplemente hacer mapeos de cosas. Entonces, bueno, el scheduler es eso. ¿Vale? Lo que hace el scheduler es mirar cuántos nodos tengo, qué capacidad tengo, este pod cuántos recursos necesita, dónde hay un hueco. En ese, vale, pues le asigno el nodo. Y ya está. No va a encargarse ni de desplegar eso, ni hablar con el nodo, nada. Simplemente va a decir, el pod A va al nodo B. Punto. Y luego otro ya se encargará, supongo el señor nodo B, ya se encargará de coger, hostia, tengo un pod que es para mí y no está corriendo, y haré cosas, ¿vale? Pero el scheduler lo único que hace es, pod A tiene que ir al nodo B. ¿Por qué? Porque el nodo B tiene hueco. Punto. Vale, pues vamos a irnos otra vez aquí y vamos a conectarnos otra vez aquí y vamos a correr la siguiente pieza. Bien, sobrado. Vale. Si ya nos faltan 2 piezas o 3. Para eso vamos a ver que tenemos aquí esto y vamos a tener otro más, que este lo único que hace es menos. Joder, espérate. Get. Vale, esto lo único que va a hacer está mirando que haya cambios. Cada vez que haya un cambio va a pintar una línea nueva. Porque el watch, el W es watch. Es cada vez que hay un cambio, pinta una línea nueva. Entonces, vamos a desplegar el scheduler. ¿Cómo? Pues con este pedazo de cuadro tan complejo. Yo creo que me... Vale. Master, ahí, punto. Ya está. ¿Dónde está el master? Ahí. ¿Vale? ¿Y qué creéis que va a pasar? ¿Ha modificado los pods para decir dónde debe correr? Puede ser. ¿Alguien más apoya esa teoría? Pero no funciona, ¿no? Están en pending. Exacto. Si hagamos un describe pods, vemos dónde lo meto, ¿sabes? Pero ya tenemos que ha pasado algo. Ha venido el scheduler, he dicho, vale, y a veces veis el componente. ¿Dónde lo meto? Y aquí deberíais ver, aquí, ¿ves? No puedo porque no hay ningún nodo en el clúster. Entonces, no puedo. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues un nodo, ¿vale? Entonces ya tenemos todas estas piezas de momento, ¿eh? Tenemos etc, el API server, controller y scheduler, ¿vale? Entonces necesitamos algún sitio donde correr las cosas que quiero correr, ¿vale? ¿Y quién es este? Pues, bueno, son los nodos, los workers, pero la pieza en concreta es Kubelet, ¿vale? Kubelet es el componente que corre los nodos, que habla con la API y lo que hace es, primero, exponerse, oye, soy un nodo y tengo tanta capacidad, ¿vale? Y ya está. Luego, Kubelet con esta información, el scheduler lo que va a hacer es, vale, tengo este pod y tengo este nodo, el uno para el otro, y los va a juntar, ¿vale? Y entonces, cuando eso pase, Kubelet va a decir, anda, alguien me ha asignado trabajo. Va a bajarse el pod, va a leerlo y va a hacer cosas, ¿vale? No sé por dónde, pero aquí, otra, cd, ktem, ssh, ¿vale? Y ahora aquí, vamos a tener esta por aquí, en la esquinita, el watch lo vamos a tener por aquí abajo, el watch, ¿vale? Para que veáis los diferentes estados. Vale, entonces vamos a levantar la siguiente pieza. Aquí tenéis todo un botón de Kubelet, ¿vale? Nos conectamos y esto vale, es aquí, ¿vale? Esto lo único que está haciendo es mover el binario a kubectl, ¿vale? Para no tener que escribir yo el paso todo el rato, ¿vale? Simplemente, ahora cuando hago kubectl, tengo el kubectl, ¿vale? Y este kubectl está aquí en el... ¿en server? Bien, ¿eh? El kubelet, perdona, ¿ves? Kubelet es uno de los binarios de... Aquí, kubelet, ¿vale? ¿Cómo se conecta kubelet al clúster? Pues con un kubeconfig, como los demás, ¿vale? Entonces, igual que he hecho antes en mi localhost, ¿os acordáis que he hecho todo esto?
que le he dicho dónde está el clúster y tal, pues lo mismo. Voy a coger, voy a crear este fichero de configuración, ¿vale? El kubeconfig, aquí, config, ¿vale? He creado este fichero de configuración y ahora voy a arrancar kubelet. Si os fijáis aquí ya no está el máster, ¿por qué? Porque está en el fichero de configuración, ¿vale? Arriba le he dicho que es localhost 8080, pero regístrate cuando te levantes y usa ese kubeconfig para notificarse, ¿vale? Vamos aquí y ahora aquí veremos que hay, espérate, vamos a poner este por aquí, está por aquí y está por aquí, ¿vale? Vamos a hacer. ¿Puedes hacer un getNode? Sí. Sí, me dejo esto por aquí. Sé que cuesta de seguir porque hay muchas terminales, pero se va entendiendo de momento, ¿no? Pero sabéis que además, a que es fácil dentro de la complejidad, a que veis que es algo relativamente sencillo lo que estamos viendo. No hay nada ahí mágico que digas, esto es magia negra de un tío de Google, nadie jamás lo voy a hacer. Pues no. Vale, target nodes. Ahí. Espérate, porque estoy en... No hay nodos. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer esto. Aquí era. Arrancar kubelet. Esto ya está haciendo cosas, se está despertando. Ya está creando cosas. Y aquí ya debería haber un nodo. ¿Ves? Ya hay un nodo que está ready. Y aquí vemos que está container creating. ¿Todos los pods están en el mismo nodo? Sí, porque solo hay un nodo ahora. ¿Vale? Pues ya está running, ya está running. Ahora vamos a ver, vamos a conectarnos. SH, Docker PS, ahí tenemos. ¿Qué ha pasado? Que alguien me explique qué ha pasado. A ver si... Sí, porque estoy usando la versión, pero bueno, esto es lo de menos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ahora funciona? ¿Qué ha hecho Kubelet? ¿Alguien sabe qué ha hecho Kubelet? Claro, en la especificación del pod, si de hecho, si vamos a... Aquí, esto aquí, vale. EKS... a ver, SSH... EKSCTL, ¿vale? Ahora aquí podemos hacer lo mismo. Hacer los pods. Esto no sé si va a poder. Espérate, espera un momento. Quiero... curl. Vamos a usar curl otra vez, que es más fácil. Aquí. Si vamos aquí y vamos a... El pod creo que es de V1. ¿Vale? Os he dicho que no vamos a usar más curl, pero para que lo veáis, ¿vale? Aquí sería un pod, y si os fijáis en un pod tiene un montón de estados, ¿vale? Que esto es lo que le dice, por ejemplo, el pod scheduled. Esto cuando no había schedule estaba en false. En el momento que el schedule a eso, lo ha puesto en true para marcar que esto es como se comunican entre ellos, ¿vale? Pero aquí en esto tenemos el argumento, la imagen que estamos corriendo, ¿vale? Y aquí lo mismo, la imagen. Kubelet con esta información tiene todo lo necesario para crear los contenedores, ¿vale? Es como si le estuviésemos pasando el Docker Compose, ¿no? De qué manera. Entonces, él cuando ve un pod, el pod tiene este contenido, ¿vale? Y entonces, con este contenido, él es capaz de decir, vale, necesito levantar este contenedor y este de aquí. Salen entre ellos. Tengo que poner un cgroup para la cuota de memoria. Tengo que poner tal. Todo esto lo hace usando Docker, ¿vale? Le pone los límites, le pone esto, pero toda la información está aquí, ¿vale? ¿Creéis que ya está todo? Tengo una pregunta. Sí. Aquí, el scheduler ha cambiado con la API el pod y después el aplicación que Kubelet. ha buscado el pod, se ve que el node name es para ello, Sí. y ha ejecutado la comando exec para Sí, iniciar el pod. o sea, lo que ha hecho, si nos vamos a... El scheduler lo conecta directamente con el API. Claro, se hablan a través de la API. O sea, el scheduler no le dice al Kubelet que haga eso.
El scheduler lo que ha hecho simplemente es, ¿vale? Aquí, ¿veis? Esto es el scheduler. Lo que ha hecho es hacer binding pod nodo, ¿vale? El otro ha dicho, oye, tengo pods a mi nombre, mi trabajo es desplegarlos. Y ha levantado los contenedores de Docker. ¿Vale? 3 minutos, sobradísimo, vale. Entonces, ya tenemos el pod corriendo, ¿vale? Vamos a hablar con él. ¿Cómo hablamos con él? ¿Cómo se habla con un pod que está corriendo ahí con un Nginx? ¿Qué necesitamos para hablar con él? Exacto. Vamos a desplegar el servicio. Abrimos otro terminal, nos vamos aquí. Creo que está por aquí, a ver. El Hello Manifest, el servicio. ¿Qué tiene un servicio? Algo súper complejo. Es, busca los pods que tengan ese label, hello, y me muestra el puerto 80. ¿Vale? Entonces, lo ejecutamos. ¿Qué creéis que va a pasar? Vale, ¿creéis que vale, ¿qué creéis que va a funcionar o no? Solo pensar. Vale. ¿Y qué va a hacer? Va a crear un objeto de qué tipo servicio. Hacemos esto y veremos que aquí ha creado el servicio este, ¿vale? Con el puerto este de aquí. En teoría, si yo hago un curl ahí, debería funcionar, ¿no? Vale, vamos a probarlo para que falle. Aquí. Vamos, nos conectamos. Hacemos el curl, ¿vale? Aquí lo que único que está haciendo es dame la IP del... Porque todo está ocurriendo en local, ¿vale? Entonces le estoy diciendo dame la IP. A ver, si yo ejecuto esto a secas, lo único que me va a dar es la IP del servicio, ¿vale? Que es SVC. VCTL get SVC, ¿vale? La IP esta, la 131, ¿vale? Es lo que me hace esto. Pero da timeout. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es un puerto, ¿vale? Me falta la pieza que se encarga de hacer las cosas. Kubernetes lo que hace es, en el nodo, crear contenedores para cumplir la spec del pod. Me falta otra pieza, exacto, es kube-proxy, para que la topología de red esté implementada en el nodo, ¿vale? Aquí, bla, 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 lo que vamos a hablar. Tenemos todo esto, algo que refleje la topología de red que está definida en el clúster. Esa pieza es kube-proxy y usa iptables en este caso, ¿vale? Podéis tener CNI tan compleja como tú quieras, pero para esta demo vamos a usar iptables, ¿vale? Y ya está, vamos a ello. Cogemos y levantamos kube-proxy. Simplemente para que veáis el antes y el después, aquí sé que hay muchos flashes, pero espero que se entienda. Si damos un iptables -t, -l, -tnat, creo que es. Nat. Con sudo, porque esto es de root. En minúscula. Vale. Vale, aquí tenemos las reglas de cortafuegos que hay ahora mismo, ¿vale? Hay alguna cosa de Kubernetes, pero es de Kubernetes, es bastante sencillo. Faltan cosas. ¿Por qué? Porque yo con el servicio, cuando yo con el servicio aquí tendría que aparecer cosas para que cuando yo acceda al puerto, este que hemos visto ahí del 3031, me vaya al puerto 80 de la IP 31 del local, ¿vale? Entonces, para eso, pues kube-proxy. ¿Cómo se conecta? Pues igual de complejo que todos los demás. Local, ¿dónde está el máster? Ahí, ya está. Ahora, si vamos a hacer esto, el iptables, que estaba aquí, luego iptables -t nat, ay, con la minúscula así, y sin la B. ¿Vale? Aquí ya vemos que se han creado cosas nuevas para apuntar a los servicios. ¿Lo habéis visto? Ahí tenemos que la IP 131 tiene una regla que es... ¿dónde está el nombre de la regla? Ahí. QBSVC, TWLBX, tal. Eso es la regla que estará por aquí arriba. Aquí, ¿vale? Que me está diciendo que vaya a los contenedores que están aquí corriendo, ¿vale? Cada una de estas es un contenedor con una probabilidad, ¿vale? Me está diciendo,
cuando veo una petición que va al puerto 31 tal del host, ves a una mitad de las veces vete a ese, el 33% al otro. ¿Vale? Así es como funciona. Eso es random. Le pones unos pesos y cuando llega una petición va a ir a un pod aleatorio en función de estos pesos. ¿Vale? Pero si ahora hago el curl que estaba, ves a saber dónde, cdqt, ssh, si hago el curl, no lo tengo aquí, bueno, voy a hacer el curl por aquí. Si voy a hacer este comando que antes daba timeout, me contesta el contenedor. ¿Por qué? Porque ahora tengo la persona, bueno, el componente que me mapea el puerto, para que cuando haga el curl me vaya al contenedor y el contenedor me haga esto. Y esto también lo puedo hacer desde mi Mac. Si yo voy aquí, ya me queda, ya está, un minuto y ya estoy. Está ya en descuento. ¿Vale? Si yo voy aquí cdkt, ¿vale? Esto lo único que me va a hacer es darme la IP, ¿vale? Este comando lo único que me hace es cógeme la IP del nodo, ¿vale? Que es la que hemos visto, la 33 tal, que esto está aquí. Cógeme la IP pública de aquí y cógeme el puerto que he definido en el esto, ¿vale? El puerto es el 31, entonces si yo hago aquí y voy aquí, debería funcionar. Funciona, pero está súper fatal porque está todo junto. Entonces, para ya acabar ya esto, vamos a arreglarlo. ¿Cómo? Pues vamos a poner un salto de línea. Si hacemos div, a ver, están aquí. Arreglado, ¿vale? No, me falta el menos F, ¿vale? El div, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a añadir un cambio y el cambio es añadir el BR ¿vale? BR es salto de línea, ¿vale? Breaking no sé qué. Si hago un apply, ¿vale? Ahora somos todos haciendo cosas. Sí, pero... A ver, yo creo que está bastante bien. Menos W, menos O, Vale, estamos aquí. Damos aquí y vemos un montón de cosas, ¿vale? Veremos que se ha creado un segundo replica set, aquí, de aquí. De momento con una, ¿vale? Ve que funciona. Le va subiendo y va bajando al otro, ¿ves? Ya ha bajado el antiguo a 3, el de hace 20 minutos lo ha bajado a 0 y el de hace 10 segundos lo ha subido a 3. Aquí vemos que ha matado contenedores y ha creado nuevos. Aquí vemos que está matando estos y está creando los otros. ¿Vale? Y todo esto son las piezas que hemos visto hablando a través de TCD. De deployment, tengo un cambio, vale, creo un replica set nuevo, vale, replica set, vale, ¿qué tengo? Lo despliego, vale, creo los pods, el nodo, el scheduler, vete ahí, vale, los tengo, el QLED, hostia, tengo pods nuevos que debo hacer, vale, los creo. Luego el replica set me baja a 0 el otro, me borra los pods, el scheduler me quita los pods, yo como Kubernetes digo, hostia, estos pods ya no los necesito, los borro, ¿vale? Y si todo ha ido bien, ya está, pues esa es la charla.